Fracciones parciales. Las fracciones parciales ayudan a que una fracción, o en este caso una división, la podemos separar en varias fracciones más simples. Y si lo vemos desde el ámbito del cálculo integral, existe un método de solución de integrales utilizando fracciones parciales. Existen 4 casos. Los primeros dos, que es el primero y el segundo, obviamente, tratan sobre factores lineales sin repetir y repetidos. Y el caso 3 y 4 trata sobre factores cuadráticos sin repetir y repetidos. A lo que se refiere con esto lo vamos a ver con un ejemplo para que sea más tangible. Una fracción, en este caso 2x menos 3 sobre x cúbica menos 10x. En este caso estamos hablando de un caso 3. Si dentro del denominador tenemos un factor que si lo separamos tendríamos lo siguiente: 2x menos 3 sobre x, sacamos como factor común la x y nos quedaría x cuadrada menos 10. Aquí es donde se encuentra el factor cuadrático, si este de aquí. Y a diferencia de los factores lineales, vamos a aumentar en un grado la parte de los coeficientes que se traten de sacar para nuestra fracción parcial. Es decir, para este tipo de casos, la separación en fracciones parciales quedaría como lo siguiente. Esto va a ser igual a, tenemos primero un factor lineal, en este caso va a ser a sobre x, y también vamos a tener un siguiente factor o una siguiente fracción. Va a estar todo dividido entre el factor cuadrático, 2 menos 10. Ahora lo de acá de arriba va a cambiar un poco, a diferencia de los factores lineales. Vamos a tener, como vamos en consecutivo, ahora sería a y b, pero la primera siempre va a tener una x y luego vamos a sumarle otra, en este caso constante o coeficiente si lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? Caso 3 y caso 4 son muy similares. Caso 3 sería básicamente este término de aquí. Cuando tienes un cuadrático, en la parte de arriba debemos de colocar una constante o coeficiente con una x más otro término u otra constante, ¿sí? De esta manera es como se tiene que separar las fracciones parciales con términos cuadráticos. Si fuera un término cuadrático que fuera repetido, que se trataría de un caso 4, aquí voy a poner caso 4, ¿sí? Que lo tuviéramos, prácticamente voy a tomar el mismo ejemplo de arriba, a diferencia de que vamos a tener únicamente este término de aquí de abajo, pero va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? En este caso, como tenemos un factor cuadrático que está repetido, tendríamos lo siguiente: ax más b, que equivale a tener x cuadrada menos 10 más cx más d, pero ahora el denominador sería con la siguiente potencia, que sería 2. X al cuadrado menos 10, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Es la diferencia. Va a existir casos que se le podría decir que son una combinación entre caso 1 y caso 3, como en este caso, que si se fijan tenemos factores lineales y factores cuadráticos. Eso siempre va a suceder en algunos de los ejemplos. Ahora bien, esto sería como el ejemplo viendo únicamente la fracción. Ahora vamos a un ejemplo utilizando una integral. Muy bien, vamos a realizar este ejemplo. Tenemos la integral de
x cuadrada menos 1 por el diferencial de x sobre x cúbica más x. Muy bien, en este caso, primero nos vamos a olvidar de que tenemos la integral y únicamente vamos a tomar la fracción. Esto es tener x cuadrada menos 1 sobre x cúbica más x. Esto lo vamos a empezar a separar en factores. Aquí tenemos un factor, en este caso común, que es la x. Por lo tanto, tendremos x al cuadrado menos 1 sobre x que multiplica a x cuadrada más 1. Por lo tanto, la separación en fracciones parciales de esto de aquí quedaría de la siguiente manera. X cuadrada menos 1 sobre x por x cuadrada más 1. La separación en fracciones parciales es muy similar al ejercicio anterior o al ejemplo anterior y vamos a colocar a sobre mi factor lineal y luego el siguiente va a ser más bx más c porque vamos a colocar nuestro denominador que equivale al factor cuadrático de esa manera. Ahora viene la siguiente parte, que es a lo mejor algo que puede resultar en ocasiones algo tedioso, pero es muy necesario. Muy bien, tenemos que multiplicar todo esto de aquí por el denominador de mi fracción. Lo voy a poner en otro color. Todo esto lo voy a multiplicar por el denominador de aquí. Tendríamos x que multiplica a x cuadrada más 1, pero está multiplicando a todo. Al multiplicarlo, este término de aquí se queda únicamente porque al multiplicar este por este y dividido entre este mismo, que es el denominador con el que se multiplica, se va a simplificar. Entonces, aquí abajo me va a quedar únicamente x cuadrada menos 1. Y como estoy multiplicando a todo por ser una ecuación, voy a multiplicar esto ahora por a por x cuadrada más 1, pero como abajo está la x, esta x con esta de aquí se simplifican y nos va a quedar a x cuadrada más 1. Y el siguiente término se hace lo mismo, multiplicamos todo este por bx más c. Pero como se tiene el x cuadrada más 1 y aquí tenemos el x cuadrada más 1, se simplifican y lo que nos quedaría sería lo siguiente, bx más c, todo esto multiplicado por x. Ahora bien, multiplicamos todo para que nos quede una sola ecuación, siendo esta ax cuadrada más a más bx al cuadrado más cx. ¿Sí? Y ahora con esto vamos a generar un pequeño sistema de ecuaciones para poder determinar los valores de a, de b y de c. Muy bien, esto sería lo que nos quedaría para poder encontrar nuestro sistema de ecuaciones. Ahora aquí lo que se hace es contemplar el término mayor, en este caso la potencia mayor de la incógnita, que en este caso es x, para poner los coeficientes que se tienen tanto de un lado como del otro en la ecuación. Por ejemplo aquí el x cuadrada, el coeficiente sería un 1 y ponemos el igual, del otro lado tenemos a y tenemos b, va a ser 1 es igual a más b. Y ahora el siguiente sería con un grado menor, es decir, cuando los términos que tienen una x elevado a la 1 o únicamente x. En este caso, de este lado no se tiene ninguno, por lo tanto es un 0 y ahora va a ser igual. ¿Cuál es el término que tiene únicamente multiplicado por x? Sería c. Y el último, que en este caso equivaldría a tener x a la 0
y como x a la 0 es un número, o es 1, es un número, por lo tanto, siempre vamos a tomar los que únicamente tienen valor o un coeficiente. En este caso quedaría el menos 1 y del otro lado tenemos a. Podemos notar que directamente ya obtuvimos el valor de a y podemos conocer el valor de c, y como ya conocemos a, podemos encontrar b. Obviamente por este ejemplo resultó fácil encontrar los coeficientes, pero siempre hay formas o hay integrales o fracciones parciales en las cuales el sistema que queda aquí resulte algo complejo. Para poder sustituirlo, o en este caso resolverlo, lo resuelven y ya pueden encontrar los coeficientes. Ahora bien, si volvemos a la integral, muy bien, esta es la integral que teníamos, y como tenemos que separar en dos fracciones, vamos a separar al igual en dos integrales. Es decir, vamos a tener a sobre x, y obviamente este debe de tener un diferencial, y el siguiente sería más la integral de bx más c sobre el factor, en este caso que era 2x más 1, y obviamente mi diferencial. De acuerdo al sistema de ecuaciones, recordemos que teníamos a igual a menos 1, b en la ecuación primera, como ya conocíamos a, podemos conocer b, y b es el valor de 2, c vale 0. Por lo tanto, esta integral quedaría de la manera siguiente: sobre x cúbica más x de x, y esto sería igual a tener la integral de menos 1 sobre x de x más, sustituimos b vale 2, 2x, c vale 0, no lo ponemos, y tenemos aquí el diferencial sobre x cuadrada más 1. Me quedo muy fácil 2. X cuadrada más 1. Ahora bien, este término de aquí, o esta integral, ya la podemos resolver directamente con fórmula. En este caso, tener el de x sobre x equivale a un logaritmo natural, el valor de x, y en este caso, en la segunda integral, tenemos que hacer un cambio de variable, ¿sí? Vamos a hacer eso. Bien, en este término de la integral, tenemos que hacer un cambio de variable, donde tenemos que u equivale a nuestro denominador de x cuadrada más 1, y este lo vamos a derivar. ¿Cómo quedaría la derivada? De u será igual, el exponente lo pasamos multiplicando y le restamos 1, por eso quedaría 2x. La derivada de una constante es 0, por lo tanto aquí me quedaría de esta manera, pero considerando el diferencial de x al derivar este de aquí. Como 2x de x es lo mismo que tengo en el numerador de la integral, equivale a tener de u, y abajo tenemos x cuadrada más 1, que es igual a tener u, es como voy a hacer mi cambio de variable. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí, pero no se olviden que esto es lo que vamos a sustituir en esta parte. Entonces nos quedaría lo siguiente: ese término de aquí lo voy a seguir dejando igual, x de x más du y u por el cambio de variable. Ahora sí, este de aquí recordemos que es un logaritmo natural y va a quedar negativo por este menos de aquí, menos logaritmo natural de x, y este también es un caso de logaritmo, por lo tanto voy a tener más logaritmo natural de u, perdón, más la constante de integración. Esta u ahora lo regresamos a lo que ya conocemos, que es esto de aquí. Quedaría lo siguiente: menos logaritmo natural de x más logaritmo natural
de x cuadrada más 1 más la constante de integración. Y ahora, por las propiedades de los logaritmos, este lo podemos simplificar. ¿Cómo quedaría? De la siguiente manera: logaritmo natural x cuadrada más 1, y como está restando este logaritmo natural, es lo mismo a tener dividiendo esta x más c. En este caso, este de aquí, esto de aquí, es el resultado de la integral de acá resuelta con fracciones parciales.